Buenos días, hermanos, feliz sábado. Les mando salud de Nicaragua, los hermanos de allá. Me dijeron, pastor, dígale a los hermanos de su iglesia que le mandamos saludos. El 18 de febrero es cuando salimos algunos 20 pastores de 5 conferencias de aquí de Norteamérica para tratar de ayudar a los hermanos de Nicaragua. Y gloria a Dios, el sábado pasado tuvimos una cosecha de 679 almas para el reino de los cielos. Así que se dieron 20 campañas, 20 pastores que fuimos de 5 conferencias y quedaron más. El próximo sábado el pastor Ted Wilson va a ir para Nicaragua para finalizar los demás bautizos que quedaron. Cuando nos venimos quedaron más de 200 bautizos. Así que no sé cuántos vayan a tener el próximo sábado, pero gloria a Dios que el evangelio está yendo a partes donde no había. Ese era el propósito, levantar y plantar algunas iglesias donde no había, y los hermanos de Nicaragua necesitaban ayuda, y por eso fuimos a los pastores de aquí, 20 pastores de aquí de Norteamérica, para tratar de ayudar. Y gloria a Dios, les traigo saludos de parte de ellos. Este sábado, gracias. Este sábado algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué no vamos a continuar con los 10 mandamientos? Sí, vamos a continuar. Todavía nos quedamos, llevamos un año, apenas abarcamos 5 mandamientos. Todavía estamos en el 5.º mandamiento, la doctrina de la familia. Acuérdense que vamos a hablar un poco de la familia. Empezamos la vez pasada. Vamos a continuar hoy con la familia. Quizás 3, quizás 4, no sé, quizás 3. Hoy los conflictos matrimoniales, cómo resolverlos. Luego la comunicación, muy diferente la manera en cómo se comunica el hombre y la mujer. Y luego las necesidades del hombre, del esposo, necesidades de la mujer, que son también muy diferentes. Y luego vamos a estudiar eso en la Biblia. Pero todavía sí, vamos a regresar después que terminemos con esto, expansión del 5.º mandamiento, la doctrina de la familia. Vamos a continuar con el 6.º hasta el 10.º. Vamos a orar, hermanos, y vamos a estudiar cómo resolver los conflictos matrimoniales. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana hemos venido aquí para estudiar tu santa palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos dedicarnos a saber lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un colega me contó una historia. Cuando él había acabado de dar una campaña acerca del matrimonio y de los conflictos, después se le acerca un matrimonio que viene a decirle al pastor, y no sé si lo dijo jugando, pero le dice: pastor, quiero decirte que en todos estos 30 años que llevamos de casados, yo y mi esposa, nunca hemos peleado, pero cuando la gente dice nunca hemos peleado o no tenemos problemas en el matrimonio, debemos de asumir 2 cosas. Una, que están mintiendo. 2, que realmente la relación de ellos es superficial y aburrida. En otras palabras, no tienen una relación.
Y esto es bien importante que entendamos, porque según los recientes estudios que han hecho los psicólogos y los que se dedican a esto, uno de los mayores obstáculos para la intimidad, para la comunicación, para el unirse entre la pareja, son la inhabilidad de no poder resolver los conflictos matrimoniales. Es más, entre más íntima la pareja, entre más trate de unirse la pareja, va a haber más conflictos, porque estamos hablando de dos personas muy diferentes, géneros muy diferentes, diferentes crianzas, diferentes valores, diferentes hábitos, diferentes cosas y maneras de ser criados, diferentes perspectivas, diferentes hábitos, culturas, tratando de unirse para llegar a ser uno. Y muchas veces es difícil. Es difícil. Así que nunca vamos a estar free, podemos decir, sin peleas en el matrimonio, sin conflictos, sin desacuerdos. En realidad, como el mandato del Señor Jesús es dejar, ¿para qué? Para unirse y llegar a ser una sola carne. Siempre va a haber algún desacuerdo, siempre va a haber un tipo de vista, un tipo de perspectiva muy diferente. Pero hay que entenderse que el matrimonio es un equipo, tratando de llegar a ser uno. Y déjame dejar claro que los conflictos no son malos o pecaminosos. Va a haber conflictos en el matrimonio. Pero el factor determinante en los conflictos es saber manejar los conflictos, las diferencias que hay en el matrimonio. Eso es lo que va a determinar qué calidad de matrimonio tú tienes. Eso. Porque puede haber amor, puede haber todo lo que tú quieras, pero siempre va a haber conflicto, y lo que va a determinar la calidad de matrimonio que tú tienes es cómo es que manejas esos conflictos. Y si aprendemos y si nos hacemos hábiles en manejar estos conflictos, entonces vamos a tener matrimonios de éxito, no sin problemas, sino exitosos. Porque estamos tratando de llevar dos personas individuales y diferentes. Están llegando a aprender a cómo llevarse bien, en armonía, en un equipo. Eso va a determinar la calidad. Cómo determinar y manejar las diferencias. Cuando los estudiosos, según algunos, leí en un libro, hicieron algunos estudios, determinaron que los matrimonios que duran es por la habilidad de resolver, o el resultado y la habilidad de manejar bien los conflictos en el matrimonio. Eso es lo que vieron. ¿Por qué duran tanto estos matrimonios? Por la habilidad y la destreza que ellos tienen de manejar las diferencias que los dos tienen. Eso es. Aparte que la vez pasada vimos que Dios es primero. Dios tiene que edificar, pero dijimos que vamos a seguir otras cosas. La segunda es esa, manejar bien los conflictos. Hay muchas diferencias en los matrimonios. Podríamos decir cientos, miles de diferencias. Pero por el tiempo vamos a reducirnos a solo 10. Y solamente para que tú veas qué tantas cosas son las que son muy diferentes o tienen la capacidad de dividirnos. Yo creo que la única manera, aparte del adulterio, la única otra razón que pueda dividir a un matrimonio es cuando
la vida de un cónyuge está en peligro. Pero lo demás, con la ayuda de Dios se puede resolver. Lo demás, si aprendemos las destrezas que la Biblia nos va a decir en esta mañana. El adulterio, pues hay solución para eso también, si hay perdón, pero si no, también. Pero también cuando está en peligro, Pablo nos habla que hay lugar para una separación cuando la vida está en peligro de alguien. Pero todo lo demás hay solución. Vamos a hablar de algunas cosas mayores de conflicto. Escogí 10, yo creo para mí, que yo he visto, son algunas de las causas grandes de conflictos. Número 1, diferencias en comunicación. Y esto lo vamos a aprender cuando hablemos de esto. A veces no nos comunicamos, no tenemos tiempo para comunicarnos y aparte nos comunicamos diferente, hombres y mujeres. Y lo vi. ¿Sabes que cuando estaba por abordar el avión el 18 de febrero, luego el colega me contó lo que había pasado porque fue con su esposa, pero estaban peleados, se pelearon. ¿Y saben por qué? La esposa le dice: mira, voy a agarrar algo para comer. Y el esposo le contesta: ok, está bien. Y se enojó la esposa. Se lo voy a resumir qué fue el problema, porque él me contó. El problema era que cuando la esposa le dijo: voy a agarrar algo para comer, ella esperaba que ¿qué? A ver, las mujeres, que lo acompañara a ella para ir a comer y platicar. Cuando el esposo escuchó: voy a ir a comer, él dijo: ok. Él escuchó otra cosa. Conflicto, ok. Eso es un conflicto. Gracias a Dios hicieron las paces. Comunicación, simplemente la manera diferente de comunicarse. Número 2, diferencias en personalidad y género. Ya hablé un poquito de eso, diferencia entre hombre y mujer. Pero también en personalidad. ¿Cuántas veces, y voy a usar historia, todo lo que voy a usar aquí es verídico, la novia que iba con el esposo se levantaba a las 4 de la mañana para ir a pescar y viene entusiasmada la esposa para ir a pescar con la novia, con el novio, y ahí estaban todo el día juntos, se casan y después la esposa dice, el esposo le dice: vamos a pescar, y la esposa dice: nunca voy contigo, ni me gusta ir a pescar. Pero ¿por qué ibas conmigo cuando éramos novios y te levantabas tan temprano? O viceversa. Pero hay diferentes personalidades. Hay hombres que hay problemas porque les encanta el deporte, ver los deportes, ir a los deportes, y a la esposa no quiere ni ver el deporte ni en pintura, ni en la televisión, ni ser mencionado. Problema. Número 3, el uso del dinero. Tantos conflictos. Porque a veces no tienen una educación en sus familias, que los padres lo educaron para hacer un presupuesto y cómo gastar y hacer uso del dinero, y se meten en grandes problemas porque uno fue criado de manejar el dinero de esta manera, el otro de esta manera. Así que caos, conflicto. 4, diferencias espirituales. Por eso la Biblia dice: no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso va a ser un gran problema. Pero ¿qué tal si nos casamos con alguien que sí es de nuestra misma fe?
tienes que ver muy bien, por eso dicen que antes de casarse tienes que abrir muy bien los ojos, porque la espiritualidad también va a ser una causa de problema. Porque si tú tienes una expectativa, si tú te criaste en iglesia y tú tienes una expectativa de cómo es que debe ser tu esposo, pero sin embargo, y déjame decírtelo, y ya lo he dicho aquí, es bien importante quién escoges, con quién te vas a casar, porque tú cuando te casas, tú te estás casando con alguien y esa persona está diciendo qué tipo de nivel espiritual tú tuviste cuando tú te casaste. Y si tu expectativa es estar consagrado al Señor, pero si tú cuando te casas lo haces con cierta persona y tú piensas que va a cambiar, no, cuando tú te cases con cierta persona, el nivel espiritual que tenga esa persona está diciendo mucho de ti. Está diciendo tu nivel espiritual también. Y eso causa problemas también. Diferencias espirituales, la siguiente, tensiones vocacionales. A veces se pierde el trabajo, hay diferencias en ganancias, en tratar de controlar y tener el poder. La siguiente, conflictos en los roles. A ver quién va a ser la cabeza, a ver quién. Acuérdense, el Señor lo describió muy bien en su palabra, pero cuando se describe al hombre en su palabra, el Señor hace al hombre responsable, cabeza de la mujer, pero es un equipo, uno, los cuales los dos se someten, así como la mujer se somete, el hombre también se somete para la unidad del matrimonio y tener en cuenta bien los roles. Porque si tú vienes con una crianza donde el papá sacaba la basura, pero tú vienes de una crianza donde era la mamá que sacaba la basura, el esposo espera que tú hagas esto o la esposa espera que tú hagas esto y viceversa. Así que va a crear conflictos porque no hay roles específicos. También hay crisis familiar. Cuando alguien muere, cuando no hay una ayuda, especialmente la carga que tiene la esposa, cuando no se ayuda, no hay un sistema de equipo y de trabajar en la casa. Eso puede ser causa de problemas. También dificultades con los suegros. Hay algunos que todavía no han dejado. Y los padres o los parientes influyen mucho en la relación matrimonial, en la relación del hogar. O los amigos o los primos, lo que sea. Eso puede ser también una causa de problema. Y también, esto vamos a hablar un poquito más a fondo con el séptimo mandamiento, porque es lo que se trata el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es del sexo. Pero también hay problemas de ajustes sexuales. Hay tantos problemas con esto. Hay problemas, factores psicológicos, hay problemas anatómicos, porque la anatomía del hombre es muy diferente a la mujer. La anatomía del hombre, según los científicos, es más seguido con tanta frecuencia y por necesidad anatómica. ¿Anatómica? Del cuerpo, pues. La mujer no. La mujer no. Anatómicamente, la mujer, ¿cuántas veces ovula al mes? Una. Ahora no quiero hablar de los hombres, pero eso es cuidado.
Hay necesidad anatómica en el hombre. Pero vamos a hablar luego de eso. Hay que haber esos ajustes. Y a veces el hombre siempre está listo, pero la mujer, tienes que conectar emocionalmente, mentalmente, y si quieres algo tienes que empezar desde ayer hubieras empezado. No en la noche. Desde ayer estás atrasado. ¿Ok? Hay eso, ajustes del sexo que llegan a ser problemas. Yo escogí estas 10 porque la he visto y he lidiado con estos problemas. La otra, las diferencias intelectuales. A veces hay personas que realmente dicen, realmente no tengo nada, algo que me nutra de esta persona. Pero ¿para qué te casaste? Diferencias. Hay muchas más. Pero vamos a las soluciones. ¿Cómo es que la Biblia nos habla acerca de esto? Primero, hermanos, quiero dar 5 cosas o 5 reglas previas a resolver los conflictos matrimoniales. 5 reglas previas y 5 reglas para resolver los conflictos matrimoniales. Vamos a la primera. Vamos a Mateo 19, el capítulo 19 y el versículo 6. Mateo 19 y el versículo 6. Mateo 19 y el versículo 6. Estas son 5 reglas previas para resolver los conflictos. Dice el Señor Jesucristo: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor te da la libertad de que tú escojas con quién te vas a casar. Así que no culpes a nadie ni a Dios. Realmente el Señor te da una libertad para que tú escojas. Y cuando tú escoges, el Señor respeta tu decisión y el Señor es parte de ese matrimonio. Se va a encargar de unirlos a ustedes. Y lo que es confirmado aquí en la tierra es confirmado en los cielos. Y el Señor dice: ahora que yo los uní, que respeté la libre albedrío de cada uno de ustedes, pero ustedes están tomando esta decisión, ahora no tienen ningún derecho de desunirse. ¿Qué es esto? La primera regla: estar totalmente comprometido a preservar tu matrimonio. Esa es la primera. Preconflicto. Estar determinado totalmente a preservar tu matrimonio. No que cuando llegue el conflicto, cuando lleguen los problemas, tú trates de salir del asunto, salir del compromiso. Nunca se debería de usar la palabra divorcio, porque el divorcio, según la palabra de Dios, no es una opción. ¿Para qué lo vas a mencionar si no es una opción? Dios no te la ha dado como una opción. Y tú puedes decir: pero tenemos tanta diferencia, nunca nos hubiéramos casado. ¿Pero para qué te casaste? Ya que te casaste,
Señor dice, no tienes el derecho de desunir. Si tú crees que existe una mala elección, ya deja eso. No estés volviendo a ese material, a esos razonamientos. Olvídate. Ahora el primer razonamiento es comprometido a casarte y permanecer en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Esa es la primera cosa. Porque tú diste este compromiso en la enfermedad, ¿y qué más? En las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Tú diste esa promesa. Así que la primera cosa es que aquí estoy hasta que la muerte nos separe. Comprometerse con eso. Número 2, tú tienes que saber esto, lo que dice Eclesiastés 3. Eclesiastés 3 y el versículo 2. Eclesiastés 3, versículo 7, perdón, dice: hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. La segunda cosa es escoger el momento y lugar apropiado para dialogar. Tú ya tienes, esto es preconflicto. Así que sabes que no vas a estar discutiendo en frente de los hijos, no vas a estar discutiendo en frente de los demás, no vas a estar discutiendo cuando estás airado, no vas a estar discutiendo cuando estás viniendo a la iglesia. Imagínate, vas a llegar ni con un espíritu de adoración. Todo tiene su tiempo. Esto es preconflicto. Tienes que saber dónde y cuándo van a hablar. Número 3, vamos a Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4 y el versículo 26. Efesios 4 y el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí hay lugar para airarse. Claro, tú tienes una perspectiva, tú tienes una manera de pensar, tu cónyuge otro va a causar enojo, va a causar algo en ti, clamar justicia o clamar tu punto de vista. Pero dice: no pequéis, no insultes, no digas malas palabras, no digas nada para ofender, porque muchas veces duele más que las palabras, las cosas que se dicen, más que una piedra. Airaos, pero no pequéis. Y lo que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, trata de resolver eso rápido. Que no llegue el sol y se ocultó y todavía sigues con el problema. Esto es preconflicto. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer tercer cosa. Esto es preconflicto. No dejes que el desacuerdo, que el conflicto dure hasta mañana. Si hay que escoger un lugar y un momento, escógelo en ese día. Vamos a la siguiente. Proverbios capítulo 19 y el versículo 3. Proverbios 19 y el versículo 3. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero la insensatez del hombre tuerce
su camino. En otras palabras, ten en mente, esto es pre-resolver conflicto. Ten en mente que antes de que ustedes vayan a dialogar, tú de tu parte te vas a quedar con el tema a tratar. Tú de tu parte sabes, vas con esa actitud que no vas a estar hablando de otra cosa, porque a veces empieza a hablar y se saca de la semana pasada, del año pasado. ¿Y qué pasa? Se desvía el tema. Delinea qué es lo que se va a hablar. Después de que se delimita de qué es lo que se va a hablar, entonces mantente en ese tema a tratar. Porque cuando tratas de torcer, se complica la cosa. Vamos a la quinta, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, Efesios 4, 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la quinta cosa, preconflicto, que tú vas a desechar la mentira y solamente vas a hablar la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vienes con una actitud no para ganar. No vienes con una actitud para tratar de decir yo estoy bien y tú estás mal. No, con esto tú estás aceptando tu responsabilidad. Con esto tú estás aceptando que los dos tienen culpa. Con esto tú estás aceptando que tú vienes para entender, no para tratar de ganar. Vas a desechar la mentira y vas a hablar y aceptar tu responsabilidad, tu daño, tu culpa en este conflicto. Eso es preconflicto. Esas 5 cosas tienen que estar ya establecidas. Ahora vamos a los conflictos. Cuando tú te pones a hablar, a dialogar, tú tienes que conectar con la emoción, número 1. Acuérdate que vas para escuchar sin pelear. Vas a tratar de validar el sentimiento del cónyuge. Y va a haber un punto en que el cónyuge, uno va a tomar el tiempo para hablar. Y tú vas a tratar de entender ese sentimiento, esa emoción. Vas a validar lo que esa persona te está diciendo. Y no vas a tratar y para expresarte, el que se está expresando, no vayas a decir tú nunca. Porque realmente eso quiebra la conversación. O tú siempre. Acuérdate que estamos hablando de que vas a desechar la mentira y vas a hablar la verdad. Número 2, hablar del problema. Fíjate lo que dice Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que está allí, uno está hablando y uno solamente está escuchando. Así que tú le das la oportunidad a la persona de hablar hasta que termine, no interrumpa hasta que termine. Cuando termine, tú le vas a decir a la persona: esto es lo que yo entendí. Tú me estás diciendo que así te sentiste, esto es lo que pasó, esto es lo que tú me hiciste. Y la persona te va a decir: no me estás escuchando. O quizás te diga: sí, exactamente lo que tú estás diciendo. Porque tú puedes decir algo, pero ella te lo interpreta de otra manera. Así que tienes que decirle a esa persona: así, esto es lo que me estás diciendo. Y si dice que sí, entonces continúa o pide perdón. Pero si dice que no, tú tienes que expresarte otra vez
de una manera que te entienda. Y esa persona tiene que decirte, entonces esto es lo que estás tratando de decirme. Y ella puede decirte, hasta que no te diga que sí, esto es lo que estoy tratando de decirte. Entonces ya pueden seguir al siguiente paso, que es resolver el conflicto. ¿Cómo van a resolver el conflicto? Hacer una lista de soluciones posibles, evaluar las soluciones, elegir la mejor solución y determinar la responsabilidad de cada uno. Y número 4, estar dispuestos a perdonar. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 30 de Efesios 4:30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué viene la amargura? ¿Y por qué está hablando de contristar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te está diciendo o que pidas perdón después de que tú entendiste, o que perdones. Y por eso dice: no contristáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere reconciliarnos. Si hay una relación donde es necesario una reconciliación, es en el matrimonio. Hay veces en algunas otras relaciones no puede existir una reconciliación. Si hubo un gran pleito, gran pelea con un amigo tan severo que fue roto esa relación, se puede perdonar sin una reconciliación. Pero cuando se trata del matrimonio, al menos que no sea un adulterio, al menos que no sea que tu vida esté en peligro, tiene que haber una reconciliación. Tiene. Porque el Señor dice: no contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Y cuando no hay esa decisión o ganas de perdonar, esto es lo que sucede. Versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que eso es fruto de ¿qué? De no perdonar. Versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor dice: perdona, porque el Señor ya te demostró que tú también eres un pecador y debes ser perdonado. Tú tienes que entender, cuando se trata del matrimonio, como dice Pedro, hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Pero aquí no estamos hablando de un hermano, estamos hablando de que el Señor te llama y llama al matrimonio una sola carne. Lo cual es, ¿cuántas veces debo perdonar? Al menos que sean esas dos cosas que yo te dije. ¿Cuántas veces debo perdonar? Me acuerdo que mi hijo, cuando estaba chiquito, decía: hasta el infinito. Hasta el infinito. Claro, cuando se trazan las soluciones y se eligen cómo se va a resolver el problema, claro que va a haber una reforma en la forma de comportamiento, en la forma de reaccionar, pero no somos seres perfectos. Tarde o temprano vamos a fallar. Aunque estamos tratando de no cometer el mismo error, la misma cosa, estamos tratando, hemos solucionado, hemos estado de acuerdo, tenemos cada uno de nosotros esa responsabilidad.
porque nos decidimos que esta manera es como vamos a solucionar este conflicto. Pero aunque tú trates, somos seres imperfectos y tiene que existir la misericordia y el perdón. Siempre. En el matrimonio, siempre. Y yo creo que entre más lo hacemos, nos vamos a parecer más a Cristo Jesús. Y después de algún tiempo tú tratas de evaluar lo que ustedes resolvieron. Trata de hacer ajustes. Pero es importante que tú aprendas a resolver estos problemas. Yo creo lo más importante, comprométete a estar en este matrimonio hasta que la muerte los separe. Es el mandato del Señor. Eso es escoger el lugar apropiado, el tiempo apropiado, controlar tu ira, quedarte con el tema a tratar, aceptar responsabilidad. Ya cuando vienes a la responsabilidad, vienes con esa actitud, vienes para escuchar y entender, con el punto de entender. Y como te dije, hasta que tú no entiendas, no puedes seguir al siguiente paso. Y por eso tienes que hacer preguntas. ¿Esto es lo que me está diciendo? Sí, sí, sí. Si te dice que no, entonces vuelve a expresarte y repetir hasta que no te entiendas. Ve al siguiente paso. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las posibilidades de solucionar? Vamos a elegir lo más grande, o lo que más puede solucionar este conflicto. Asignar las responsabilidades, perdonar, hacer ajustes en algún futuro, si es que se necesita hacer ajustes. Hermanos, pero más que esto, lo más importante es la característica que Cristo nos demostró a nosotros: el perdonar. Porque al no perdonar, no queremos ser uno. Si no quieres perdonar, no estás queriendo reconciliarte. Al no perdonar, estás fallando con el compromiso de estar en el matrimonio. Sí te dolió, sí te duele, pero por eso dicen que el perdonar es divino. No es humano, pero el perdón es divino. Y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Querido Padre Celestial, queremos que tú vivas en nuestros corazones. Tu palabra dice que Dios es amor. Y el único que nos va a mantener unidos, Señor, es Dios. Por eso queremos ese amor divino, para que tú puedas mantener a cada matrimonio aquí en tu iglesia firme, Señor. Sabemos que tú, Señor, fuiste el arquitecto del matrimonio. Y que cada matrimonio aquí, Señor, tenga la seguridad en que en cualquier momento que se encuentren con un problema, con una dificultad, ellos siempre pueden recurrir a ti, Señor, y recibir la ayuda del cielo. Sabemos que para ti no hay ningún problema grande. Ayúdanos, Señor, a humildemente, como parejas, ajustarnos el uno al otro, a entendernos, a comprendernos, a respetar, a amar. Que tú puedas vivir en cada matrimonio, en este hogar aquí,
representados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.